Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo, Divino y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en el nombre del Señor. Y nos acercamos nuevamente, confiadamente, regocijadamente, siempre al lugar más seguro de nuestras vidas. Nos acercamos al lugar más importante de nuestras vidas, al lugar de nuestra fuente, la cual es la mesa de nuestro Padre Celestial, a su morada donde venimos nosotros a comer, a alimentarnos, a nutrirnos, porque nuestra morada es nuestro Padre Eterno, la morada de nuestra alma, la morada de nuestro ser, y por eso venimos regocijadamente a bendecirle, a exaltarle, a darle gracias a nuestro Padre Jehová, porque cada día conocemos más a su Hijo, cada día más le conocemos a Él, conocemos y comprobamos todos los frutos del Padre y del Hijo en nuestras vidas. Damos gracias porque cada vez la realidad de Dios, la realidad de Cristo, la realidad de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial, es tangible para nuestras vidas. Damos gracias porque cada vez tenemos comunión con el Espíritu Santo, porque cada vez la realidad eterna nos es comprobada en esta vida temporal. Damos gracias porque por medio del Espíritu Santo y la obra del Señor Jesús, nosotros hemos podido ser sacados de ese espacio temporal en el entendimiento, aunque nuestro cuerpo todavía esté atrapado en lo temporal, nuestra alma ya está fuera de ese espacio temporal. Nuestra alma ahora goza de realidades eternas. Nuestra alma conoce, comprueba la realidad de Jehová, nuestro Padre, y la realidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y nuestra alma comprueba la realidad y los frutos del Santo Espíritu de Dios. Y por eso podemos acercarnos como hijos en esta mesa, en esta mañana, para tener comunión con nuestro Padre, para poder intimar con Él, con el Padre y con el Hijo, y poder nosotros recibir su palabra, recibir su luz, recibir los frutos que nuestro Padre tiene para nosotros. Por eso le exaltamos y le bendecimos en oración en esta hora. Y vamos a bendecirnos, amados, al Padre. Vamos a santificar su nombre. Vamos a expresarle toda acción de gracias a nuestro Señor. Y en esta hora poderle decir a nuestro Padre: Padre, danos tu voz, danos tu palabra, danos tu luz, danos tu sabiduría. Necesitamos de ti. Todo lo que del Padre y del Hijo fluyen, porque el Padre y el Hijo son fuentes, así como el sol, así como el aire, así como el agua, como la tierra, así son el Padre y el Hijo. Continuamente fluyen para nuestra alma todos los nutrientes que nuestra alma necesita, todos los elementos provienen del Padre y del Hijo y del Espíritu. Y nosotros hoy lo entendemos como hijos nacidos del agua y del Espíritu. Y por eso le decimos a nuestro Padre y al Hijo y al Espíritu Santo: necesitamos los elementos que del Padre y del Hijo y del Espíritu fluyen para nuestra alma. Y por eso venimos a recibir los elementos, los nutrientes, los ingredientes que del Padre, del Hijo y del Espíritu fluyen para el bien de nuestras almas. Y nosotros hoy lo entendemos, lo reconocemos y lo necesitamos. Y por eso venimos a la fuente. Si una persona tiene sed, va y busca la fuente, el agua. Si una persona tiene necesidad de los rayos solares, va y busca donde le venga el rayo solar. Si una persona tiene hambre, va y busca los árboles para saciarse. Pues nosotros reconocemos la necesidad de nuestra alma y vamos a la fuente.
La fuente es el Padre, la fuente es el Hijo y la fuente es el Espíritu Santo. Y por eso venimos a su mesa a ser nutridos, saciados, empoderados, a ser suplementados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nuestra alma tiene necesidad del Padre, nuestra alma tiene necesidad del Hijo y nuestra alma tiene necesidad del Santo Espíritu. Y por eso venimos dispuestos, venimos sedientos, hambrientos, con la expectativa siempre de que nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos puedan saciar. Y le pedimos que en esta hora su palabra venga, la palabra que necesita hoy nuestra alma, sea enviada en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a recibirla, amados, por medio del capítulo 44 del profeta Jeremías. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así la escritura, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Midor, en Tanes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado a vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto y para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso
a dioses ajenos. Y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofreciste incienso y pecaste contra Jehová, y no obedeciste la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oí palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutáis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oí palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí que he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo. Y todos los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, que ha entrado en Egipto para morar allí. La palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 44, en el nombre del Señor. Damos gracias por su palabra y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda iluminar, nos pueda vivificar, nos pueda perfeccionar a través de su palabra.
¿Qué dice el capítulo 44? Nos dice que vino la palabra de Jehová a Jeremías acerca de todos los judíos que se habían movido a vivir a Egipto. Para ellos es la palabra. Entonces tenemos la fuente de Jehová Dios. Él es el dueño de la palabra. Por eso el Dios en toda la escritura se ve que Él es el dueño de la palabra. Continuamente dice la palabra de Jehová vino. La riqueza de Dios es su palabra, aunque Dios es dueño de todas las cosas creadas, pero su palabra es el elemento más poderoso de Dios, la palabra, porque por la palabra todas las cosas fueron hechas. Y por eso continuamente venía la palabra de Dios a los destinatarios, a Israel, a su esposa, a su villa, a su rebaño, a su vasija. Venía la palabra de Jehová. ¿Qué era lo que necesitaba este pueblo continuamente? La palabra de Jehová, oírla, conocer la palabra de Jehová. Porque Jehová no es un Dios mudo, no es un ídolo. Los ídolos son mudos, son sordos, son ciegos. Pero Jehová nuestro Dios es un espíritu vivo. No es un alma como nosotros, pero es un espíritu, porque Dios es espíritu. Pero es un espíritu viviente. Y como espíritu viviente habla, tiene palabra, la palabra de Jehová. Entonces por eso continuamente encontramos muy común que nos dice el libro la palabra de Jehová vino. Entonces, ¿quién vino? La palabra de Jehová. ¿Y de qué manera venía? Venía de una manera audible o intangible. La podía recibir el profeta por visión o por sonido, pero era intangible la palabra. Destinatario, Israel, el pueblo de Dios, aunque la porción pequeña, porque ya la porción más grande, las 10 naciones, las 10 tribus, habían sido llevadas al exilio con los asirios, habían sido llevadas a un juicio, pero ahora todavía queda en la tierra que Dios dio, que era la tierra prometida, que allí en Israel las 2 tribus, Benjamín y Judá, a lo cual se llama Jerusalén. Entonces para ellos es esa profecía, para ellos es esa palabra, ellos son los destinatarios de esta palabra. Es como vino la palabra, vino de manera oral, de manera intangible. ¿A quién venía un intermediario? ¿Quién es el intermediario? Jeremías es el intermediario. ¿Y quién era Jeremías? El profeta de Dios, un siervo de Dios, que Dios puso como intermediario para que transmitiera la palabra a la manera que ese pueblo la pueda entender. Era como el traductor. Dios tiene una palabra y se la colocaba en el corazón a Jeremías para que Jeremías la pudiera interpretar y traducirla y dársela al pueblo. Entonces Jeremías hacía ese intermedio entre la palabra y los destinatarios. Pero la palabra que vino de parte de Dios es una palabra negativa, es una palabra que trae juicio. Entonces eso es lo que nos va a decir el capítulo. ¿Por qué vino una palabra negativa? Porque viene una palabra de juicio, porque esta palabra no es positiva. Es una palabra donde dice que van a morir de hambre, de peste, a espada, que no van a poder volver a invocar el nombre del Señor. Es una palabra negativa, es una palabra de juicio. Pero hay una razón por la cual vino una palabra negativa de Dios para los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Los destinatarios son 2 tipos de personas: los rebeldes y los idólatras. Para ellos vino esta palabra. ¿Para quiénes vinieron estas palabras? Para los rebeldes. ¿Por qué rebeldes? Porque todos estos que estaban en Egipto, en Migdol, en Tanes, en Memphis y en Patros, que son ciudades de Egipto, pues ellos no deberían estar morando. Por eso dice a los judíos que moraban en estas ciudades en Egipto. Entonces, ¿por qué ellos estaban morando en esas ciudades? Por rebeldía. Porque ya Jehová Dios les había anunciado muchas veces por medio del profeta que se debían haber entregado
a Nabucodonosor, que todos debían entregarse a Nabucodonosor y la gran mayoría iba a ir a Babilonia y un grupo iba a quedar en la misma tierra prometida, aunque bajo el gobierno dirigidos y gobernados por Nabucodonosor, Nabuzaradán, pero en la tierra prometida. Y Dios les había dicho por medio del profeta Jeremías: no desciendan a Egipto, no se vayan a ir a vivir a Egipto. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a Egipto, ustedes van a terminar comiendo lo que comen en Egipto, vistiéndose como se visten en Egipto, ustedes van a terminar adorando a lo que oran en Egipto, van a terminar haciendo todo lo que hacen en Egipto. Y todo lo que hacían en Egipto para Dios era abominable, porque era contrario a la ley, porque la ley tenía una forma de vivir, de morar, distinta a las demás naciones. Entonces, quienes están en ese grupo son rebeldes. Entonces, ¿a quién le está hablando Jehová Dios? A los rebeldes, a los que desobedecieron su palabra, a los que se comportaron con rebeldía contra Jehová Dios y su palabra y contra el profeta, porque ya el profeta les había anunciado varias veces cuál era la voluntad de Jehová. El profeta anunciaba cuál era la voluntad de Dios y por medio del profeta se podía conocer cuál era la voluntad de Dios. Ahora ellos tenían que definir si hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad, pero estos rebeldes hicieron su propia voluntad, lo cual nos muestra que hacer nuestra propia voluntad nos deja en una posición de rebeldía, de rebelión, cuando ya conozco cuál es la voluntad de Jehová Dios. Entonces ellos no era que no sabían cuál era la voluntad de Dios, ellos no estaban en Egipto por casualidad, ellos no estaban en Egipto porque dijeron no sabíamos, no, ya Jehová Dios reiteradamente le había dicho desde Abraham, desde Isaac, siempre Dios lo había dicho: no descendáis a Egipto. ¿Por qué? Porque allá Dios los sacó con mano poderosa a través de las señales, de los milagros, desde el tiempo de Faraón. Entonces por eso Dios nunca consentía que ellos se fueran a vivir a Egipto. ¿Por qué? Porque allí se iban a olvidar de todo. En Egipto se iban a olvidar de la ley, en Egipto se iban a olvidar de la dieta que Dios les había enseñado, en Egipto se iban a olvidar de las fiestas que Dios les había enseñado según la ley, en Egipto se iban a olvidar de Jehová Dios. Y eso pasó. Por eso dice que ellos se fueron a morar, ellos se fueron a vivir allí en Egipto, en las ciudades principales. Entonces la palabra de Dios, ¿a quién vino? A los rebeldes, porque ellos querían salvar su vida, salvar sus recursos, porque por ahora, si se quedan con Jehová Dios, ellos debían vivir sometidos, ellos debían vivir bajo el gobierno de Nabucodonosor. Entonces ellos decidieron mejor irse a vivir más libres en Egipto, en ese lugar donde Dios les había dicho: no desciendan a Egipto. Entonces, ¿qué están haciendo este grupo de moradores? Pues este grupo de moradores está haciendo su propia voluntad. Y aunque conocieron la voluntad de Jehová, decidieron no hacerla. Entonces, ¿a quién le está hablando primero? A un grupo idólatra, un grupo rebelde. Pero ¿qué hizo este grupo rebelde? Pues una vez que estuvieron en Egipto, se volvieron idólatras. Entonces, ¿qué estaban haciendo ya unos días después de morar en Egipto, en estas 4 ciudades? Pues estaban haciendo lo que se hace en Egipto. Se estaban adorando a los dioses egipcios, principalmente estaban haciendo algo que Dios aborrece muchísimo, que Dios dice que aborrece, que es que adoren otros dioses. Y pues como ellos estaban en Egipto, y Egipto era una nación politeísta, adoraba todo tipo de dioses, pues ellos ya, como estaban viviendo allí, se volvieron adorables de sus dioses. Y por eso Jehová le dice: ustedes vinieron a estas ciudades en rebeldía y luego se convirtieron ustedes en idólatras. Y por eso les dice: haciendo cosa abominable la que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse en su maldad. ¿Y qué fue lo que más me ofendió? Dice Jehová Dios: que ustedes le ofrecieron incienso a dioses ajenos, y por eso se derramó mi ira y mi furor contra ustedes. Entonces, ¿a quién estaban adorando? Estaban adorando, dentro de muchos dioses que adoraban mucho, sobre todo las mujeres. Dice que las mujeres de todos estos judíos que se fueron a Egipto estaban adorando a otra feminidad. ¿Por qué estas mujeres adoraban más a esta feminidad? Porque ellas eran mujeres. Entonces, como ellas eran mujeres,
tenían más afinidad con la diosa femenina egipcia, la cual era la reina del cielo. En unas culturas llamadas Istar, Astoret, luego en el Nuevo Testamento la vemos como Diana de los Efesios, es la misma. Siempre tenía un nombre femenino, Istar. Entonces, ¿qué estaban haciendo las mujeres de los esposos judíos? Pues en Egipto aprendieron a adorar a esta reina. Cosa, por eso le dice Jehová Dios, cosa que yo nunca les enseñé. Porque siempre en la ley, Jehová nunca tenía dentro de la ley una feminidad. Solamente el Padre Dios, no había una feminidad. Pero en las demás culturas habían dioses masculinos y diosas femeninas. Aquí en la ley de Dios no. En la ley de Dios siempre decía: adorarás al Señor tu Dios, único Dios, no hay más. No había una fuente más de oración, solo un Dios como una figura masculina, como un varón. Pero le llamaban Jehová varón de guerra. Pero no había una feminidad a quien adorar, pues a las mujeres les pareció más atractivo cuando fueron a Egipto adorar y encensar a esa diosa. ¿A cuál? A la diosa Istar, a la reina del cielo, a Semiramis, que es la misma, la esposa de Nimrod. Entonces es la misma que usaban distintas culturas, pero cambiaba de nombre, una diosa femenina. Que el título le decían ellas, al título de voto le llamaban la reina de los cielos. Entonces eso era lo que estaban haciendo. ¿Quiénes? Las mujeres de estos hombres. Entonces, ¿cómo estaban los hombres? Los hombres se muestra por el capítulo que estaban rebeldes. ¿Y cómo estaban las mujeres de esos hombres? Idólatras. Entonces, ¿a quién le vino la palabra negativa? A los rebeldes y a los idólatras. A los rebeldes, que sabiendo cuál era la voluntad de Dios, eligieron hacer la propia voluntad de ellos. Y a los idólatras, que sabiendo que no hay sino un Dios, único Dios, estaban adorando otros dioses y sobre todo femeninos. ¿Y quién estaba adorando diosas femeninas? Pues las mujeres, porque las mujeres se sentían más identificadas con una diosa que las entendiera por ser madre, por ser mujeres, por ser esposas, por ser sumisas, que les entendiera la parte femenina. Entonces se empezaron a idolatrar a esta falsa diosa titulada, pero con distintos nombres en distintas culturas, pero todas recibían el mismo título. La llamaban la reina de los cielos. Entonces a este ídolo, que ya hoy por el nuevo pacto sabemos pues que es un espíritu maligno, que no es ningún ídolo, no es ningún dios. Entonces eso hacían las mujeres de ellos. Entonces tanto los hombres como las mujeres se corrompieron en Egipto. Entonces ahí está. ¿Por qué nos explica por qué vino la palabra de Jehová con juicio? Porque vino anunciando castigo. Porque precisamente estaban haciendo algo que la ley aborrece. Por eso le dice el Señor Dios: porque ustedes aborrecieron mi palabra, ustedes se apartaron de mí sin temor, no caminaron mi ley ni mis estatutos. Porque la ley precisamente prohibía. ¿Qué prohibía la ley? La ley prohibía que no se adoraran ídolos, imágenes, otros dioses, menos feminidades, porque la ley nunca presentó una feminidad para ellos. Nunca, desde que salieron de Egipto, jamás Dios presentó una diosa femenina o una figura femenina. Entonces, por eso Dios dice: estoy enojado, ahora se ha derramado mi ira sobre ustedes y viene una palabra de juicio. Entonces, eso es lo que el contexto. Entonces, ¿a quién les está hablando de ellos? Jehová Dios, por medio del profeta, le está hablando a los rebeldes y a los idólatras. Estos dos tipos de personas recibieron el juicio de Dios, porque la rebeldía siempre va a traer juicio, y la idolatría también. Entonces, ¿cómo estaban el pueblo de Dios? Había caído en idolatría, había caído en rebeldía. ¿Qué más nos dice la parte histórica que ocurrió? Dice que por eso vino la palabra de Jehová y le dice a Jeremías: dile que vuelvo mi rostro contra ustedes. Dice: voy a colocar mis espaldas a ustedes y los voy a destruir, y tomaré una porción pequeña que volverá a regresar como fugitiva. Pero le dice cuál es el destino. Dice: desde el menor hasta el mayor van a ser objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Ya con esta palabra era imposible que le fuera bien a todos estos rebeldes y a todos estos idólatras. Ya tenían a Dios en contra. Por eso incluso le dice a Dios: voy a velar
para mal, cuando Dios siempre vela para bien. Dice, ahora velé para que se cumpla esta palabra, voy a velar para que se cumpla esto. Entonces a este pueblo, este grupo, no le iba a ir bien en ese lugar, le iba a ir muy mal, porque les esperaba la secreción, el espanto, la maldición, el oprobio, la espada, el hambre y la pestilencia, desde el menor hasta el mayor. Entonces, ¿por qué vino esa palabra? Pues es Jehová justo, vino porque ellos se determinaron ser rebeldes contra Jehová y porque decidieron afrentarlo con la idolatría, adorando esta diosa femenina que Dios aborrece, la oración a imagen, y principalmente a la reina del cielo. Incluso recordemos que hoy en algunos lugares todavía se le da el título de la reina del cielo a una feminidad, lo cual sabemos que no hay que dar ese título a ninguna feminidad. Solo los cielos se puede hablar de un rey, el rey Jehová y su hijo, el rey Jesucristo, mas no se le puede dar un título de reina del cielo a una feminidad en la tierra, porque ya siempre ha estado. Mire cuántos siglos está, desde Jeremías hasta nosotros, y ya las naciones antiguas adoraban a una feminidad llamada la reina de los cielos, la asociaban con una diosa femenina. Entonces, lo cual dice Dios, aborrezco, abomino lo que están haciendo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Tortas, ofrendas, hijos le ofrecían a esta feminidad, a esta diosa falsa, la reina de los cielos. Entonces, Jehová Dios, ¿cómo se encuentra? Pues Jehová Dios está enojado, está ofendido, tiene ira. Dicen, pues por eso Jeremías va a enviar esta palabra a ellos, a los rebeldes y a los idólatras. ¿Y qué más le dice Jehová Dios cuando le expresa a Jeremías? Le dice a Jeremías, ellos no volverán a la tierra de Judá, allá van a morir. Solamente un grupo pequeño volverá como fugitivos. Los que logren escaparse de la espada, los que logren sobrevivir al hambre, la pestilencia, volverán un pequeño remanente. El resto todos serán consumidos en mi ira, en mi fuego. ¿Qué más le dice Jehová Dios? Le dice Jehová Dios en esta parte histórica, le dice, las mujeres hablaron, dice que las mujeres le hablaron al profeta, y las mujeres dijeron, las que estaban en la concurrencia escuchando la palabra, le dijeron a Jeremías, pero nosotros hicimos toda esta adoración a la reina del cielo, le hicimos libaciones, le hicimos incienso, porque nuestros maridos nos dieron el consentimiento. Los mismos maridos no tuvieron el gobierno sobre sus esposas de adorar solo a Jehová Dios, pero era imposible porque ellos habían movido a Egipto, y por eso el apóstol Pablo nos dice, no nos conformemos al siglo, sino que la iglesia debe vivir por lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Porque una vez que alguien se vaya a Egipto, que representa el mundo, pues va a empezar a hacer todas las prácticas del mundo, porque es lo que se ve todos los días, es lo que se oye todos los días. De ellos terminaron haciendo esto. Los mismos esposos le dicen a las esposas, ellos nos dieron el consentimiento, y ellos no lo veían como algo malo, como algo delicado, como un delito. Incluso las mujeres dijeron, Jeremías, aunque hemos oído la palabra de Jehová Dios, le dijeron, vamos a hacer nuestra propia voluntad. Vamos a hacer la palabra que sale de nuestra boca, no la palabra que sale de tu boca. Les muestra que había una rebeldía tanto en hombres como en mujeres. Había una idolatría fuerte y una creencia a la reina del cielo, porque las mujeres le dijeron, y habló a Jeremías a todo el pueblo y a los hombres y las mujeres. ¿Qué dijeron las mujeres? Jeremías, nosotros cuando le ofrecemos incienso a la reina del cielo y ofrendas, somos bendecidos con pan, con alegría, no vemos mal. Pero cuando dejamos de adorar a la reina del cielo, cuando dejamos de derramarle libaciones, nos falta todo. Y viene espada y hambre. Entonces estas mujeres ya no estaban creyendo en Jehová, creían era que la reina del cielo era la que bendecía o maldecía. Ahora, si los hombres le dan consentimiento a las mujeres, sus esposas, pues sus esposas ahora transmitían esa falsa oración a sus hijos. Entonces ese remanente se está perdiendo. Por eso la mujer de Dios, las mujeres
deben transmitirle a los hijos la palabra de Dios, no la adoración a falsos ídolos. Usted como mamá tiene una gran autoridad y responsabilidad de dejar al hijo en el fundamento de Cristo, en el fundamento de la palabra, en el fundamento de que no adore estos ídolos falsos. Eso es una tarea muy importante que tiene la madre. Pero estas madres estaban perdiendo a sus hijos, porque los estaban ofreciendo y consagrando a la Reina de los Cielos. Y por eso nosotros, tanto padres como madres, sobre todo la madre, debe consagrar a sus hijos al Señor Jesús. Debe consagrar a sus hijos a la palabra de Dios, porque esa es una tarea en la cual la madre tiene más influencia. Y el hombre tiene la otra parte. El hombre debe influenciar que su esposa sea una mujer de Dios, una mujer llena del Espíritu, una mujer que come la palabra, que busca el Espíritu Santo. Y la madre, la mujer, debe hacer eso con los hijos. Entonces, por eso los hombres son los que más deben estar como sacerdotes. El hombre es el que más debe estar ligado a la cabeza, que es Cristo, para que eso se lo transmita a su mujer. Y luego la mujer le transmita a los hijos a Cristo. Entonces, por eso aquí se perdió el padre, se perdió la madre, se perdieron los hijos, porque el papá estaba desconectado de Dios, la madre estaban desconectadas de Dios, porque los esposos sí le daban consentimiento, pero de adorar a la diosa del cielo, a la reina del cielo. Y los hijos, pues también, por eso dice Jehová, dice, desde el menor hasta el mayor, todos vendrán a juicio. ¿Por qué dice del menor? Porque el menor ya adoraba a la reina del cielo, porque era lo que la mamá le enseñaba, porque la mamá lo consagró a la reina del cielo. Entonces ya era un adorador de la reina del cielo en los pequeños. Entonces Jehová dijo, el juicio va a venir desde el pequeño hasta el más grande. Pero vemos cómo estaba mal todo, estaba mal la cabeza. Por eso el apóstol Pablo dice, el hombre esté sujeto a la cabeza, que es Cristo. La mujer sujeta a la cabeza, que es el hombre, y los hijos a la cabeza de la madre y del padre. Entonces todo estaba mal en este grupo de rebeldes, en este grupo de idólatras. Por eso le vino la palabra de juicio de Dios. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que nosotros veamos primero un testimonio de edificación para nuestras vidas, además que vamos a ver al Señor Jesús, pero también la palabra nos edifica al tiempo actual. ¿Por qué? Porque todos tenemos esto, todos somos padres en algún momento, somos madres y somos hijos. Entonces aquí hay una foto para no repetir esto. Entonces, ¿qué hacer el otros dioses fuera de Cristo? Y la mujer no va a dar consentimiento de enseñarle a sus hijos otro Dios que sea Jehová y Cristo, sino que esa tarea es del hombre y de la mujer para los hijos. Entonces por eso ya le dicen a Jeremías, pero fue con consentimiento de nuestros maridos sabían y nos dieron el consentimiento. Entonces por eso cuando Dios llegó al Edén, Dios juzgó a Adán, aunque la primera que comió fue la mujer. Dios le dijo a Adán, habló fue con Adán, juzgó a Adán. ¿Por qué? Porque Adán le dio consentimiento a su mujer de comer del árbol de la ciencia. Si Adán no le hubiera dado consentimiento, otras cosas hubieran pasado en el Edén. Pero finalmente Adán consintió y comió con ella. Y estos hombres hicieron lo mismo. Consintieron que ellas adoraran a la reina del cielo y luego adoraron junto con ella y en familia. Entonces todo se llenó de maldición, igual que en el Edén. Una vez que el hombre consintió, todos se llenaron de maldición. Entonces por eso, y en el Edén fue la mujer. Aquí las mujeres adoraron a la reina del cielo, y en el Edén la mujer adoró, veneró el árbol de la ciencia y finalmente comió de él. Pero Adán consintió, y acá también los maridos consintieron en eso. Entonces, ¿a quién afectó? Al hombre, a la mujer y a los hijos. Todos terminaron afectados porque vino una maldición. Entonces eso mismo pasó en el Edén. Todos quedamos con una maldición, desde el pequeño hasta que el más grande. Entonces ahora que viene la palabra de Jehová que dice, deben morir. Van a morir de espada, hambre, pestilencia. Eso es lo que está ocurriendo en el contexto, para que nos quede claro a quién está hablando a Dios, a los rebeldes. ¿Qué es rebelde? Pues conocer la voluntad de Dios y hacer otra. Pues eso es rebeldía. 2, idolatría, que es adorar otras cosas que no sea al Padre y al Hijo, que son los únicos dignos de adoración. Nadie más es digno de adoración.
Por eso estos falsos dioses no eran dignos de adorar, porque eran falsos. Dios dijo, yo nunca les presenté a ustedes esos dioses. ¿De dónde aprendieron ustedes a adorar una feminidad? Si en la ley nunca se habla de una feminidad. Se habla solo del varón de guerra, de Jehová. Luego siempre se presentaba como Jehová, el Dios de los ejércitos, el varón de guerra, el Dios de Israel, no una feminidad. Entonces por eso le vino la palabra de juicio y ya Jeremías finalmente abre su boca y empieza a hablar toda la profecía. Y dice Jeremías, le dijo a todas las mujeres y al pueblo, y esta palabra, el Dios de Israel traerá sobre todos ustedes todo este mal. Y he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que ninguno de ustedes invocará mi nombre, los que están en Egipto. Entonces, ese es el contexto que está ocurriendo en esta porción para el tiempo en que Jeremías vivió, que allí con estos rebeldes y estos idólatras. Entonces, ¿qué vamos a poder recibir de esta palabra en nuestra vida? Primero, la parte práctica, que también la encontramos en las cartas apostólicas. Cuando lleguemos a ustedes la van a ver. El apóstol Pablo le dice eso al esposo. En Efesios le dice, los esposos sean sujetos a la cabeza que es Cristo. Y las esposas sujetas a la cabeza que es el esposo. Y los hijos sujetos a ellos dos. Entonces, pero si el esposo ya está en sujeto de Cristo, pues la esposa va a ser difícil que esté sujeto a su esposo y los hijos también. Entonces se pierde toda esa familia. Entonces, por eso nos muestra muy, muy clara la foto que los esposos deben ser los primeros sacerdotes. Y por eso la mejor elección de una mujer es elegir un esposo sacerdote. Elegir un esposo que ame al Señor, que ministre al Señor, debe ser la primera característica, más que su belleza física, más que sus atractivos masculinos o sus atractivas virtudes humanas. Debe ser que el hombre sea un sacerdote del Señor, que el hombre ame al Señor, ministre al Señor, que lo tenga como cabeza a Cristo, porque eso va a permitir que las demás cosas en orden fluyan. Si no, pues es un hombre que está sin sujeción a Cristo y va a consentir todo siempre en una mujer y se pierde esa familia. Entonces por eso esos son fotos que luego los apóstoles usan para ministrar la parte práctica, pero vamos a ir por el Espíritu a la parte mayor. Entonces, ¿qué más ocurre en este capítulo? Pues, ¿dónde estaban ellos? Ellos estaban en Egipto. ¿Dónde debían estar? En Jerusalén. Debían estar sometidos al gobierno del enviado. ¿Cuál era el enviado? Nabucodonosor. Entonces, esta foto nos muestra hoy a quién envió. Dice, envié de temprano. ¿A quién envió de temprano? Dice, envié de temprano a mis siervos, los profetas. Los envié de temprano y sin cesar. Continuamente ellos le decían a ustedes que era lo que no tenían que hacer, que era lo que ellos les recordaban, que es lo que a mí me ofende, que es lo que a mí me da enojo, para que ustedes no lo hicieran. Se les mandé a mis siervos, los profetas. Pero luego, años más tarde, el Padre Celestial ya no nos mandó más a sus profetas, ya no nos mandó más siervos, sino que nos mandó a su unigénito Hijo, al Señor Jesús. Entonces todos estos, ellos recibieron siempre muchos siervos para conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero sin embargo ellos, aunque veían la voluntad de Dios, ellos decían, no la vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. Por eso entraron en rebeldía. Y luego cayeron en idolatría, que es un paso. Cuando la persona entra en rebeldía, termina siendo idólatra dentro de ese espacio rebelde. Termina idolatrando. Son dos pecados que van de la mano. Primero ser rebelde y el rebelde cae en idolatría. Entonces, primero ellos como empezaron con rebeldía. ¿Y en qué terminaron? En idolatría. Terminan adorando otras cosas que no son dignas de adorar. Entonces, y finalmente pues hay juicios. Hay juicios de Dios que tocan desde el menor hasta el mayor. Entonces ahora, ¿qué dice la revelación del Espíritu? Pues que un día Dios es maravilloso y Dios es sorprendente, porque un día ya no mandó más siervos a decir cuál es la voluntad de Él. A pesar de que siempre que mandaba a los siervos, continuamente los que oían la palabra enviada
de Dios por los siervos no hacían la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios un día diseñó mandar a su propio Hijo a decirnos cuál es la voluntad de Dios. Entonces ya no nos mandó siervos de la tierra, sino que descendió su propio Hijo desde los cielos, desde la eternidad, y lo encarnó por medio de la mujer, por medio de la Virgen María, trajo a su Hijo encarnado a la tierra. Ahora la palabra de Dios vino encarnada, vino en su propio Hijo envasado, en su Hijo, ya no en un siervo, ya no en un profeta, en su propio unigénito Hijo. ¿Quién más podría ser el perfecto comunicador de Dios que su Hijo, el Señor Jesucristo? Aunque el profeta Jeremías dio bien la palabra, aunque ellos siempre transmitían la palabra que oían o que veían por visión, interpretaban, ¿quién más podría ser un mensajero tan fiel y tan exacto y perfecto de transmitir la voluntad de Dios perfecta y agradable que su propio Hijo? De siglo después, el Señor a todos nosotros nos mandó a su unigénito Hijo. ¿Para qué nos mandó su unigénito Hijo? Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo viene y nos dice cuál es su voluntad. Cuál es la voluntad del Padre que nosotros debemos hacer para estar siendo bendecidos por Dios. Entonces, por eso nos mandó a su Hijo. Entonces, ¿qué hicieron este grupo? Rechazaron a su mensajero, rechazaron a sus enviados profetas y decidieron hacer su propia voluntad. ¿Qué recibieron? Castigo, juicio. Pues esa es la fotografía que tenemos hoy. Que todos los que rechacen a Cristo Jesús, el enviado de Dios, que todos los que digan vamos a hacer nuestra propia voluntad, no necesitamos a ese mensajero, no necesitamos las palabras de ese mensajero, pues ellos entrarán en condenación. Por eso dice el apóstol Juan, todo el que no cree en Cristo ya está condenado. ¿Por qué? Porque se quedará como un ciudadano del mundo, creyendo las cosas del mundo y adorando las cosas del mundo. Porque Egipto representa al mundo. Entonces, ¿quiénes recibieron castigo en esta fotografía? Los que rechazaron al enviado, los que rechazaron al mensajero, los que rechazaron a Nabucodonosor, porque ellos ¿dónde debían estar? Ellos no debían estar viviendo en Egipto, ellos debían estar viviendo en Babilonia como exiliados, o en Judá como gobernados por Nabucodonosor, pero debían estar viviendo allí bajo el gobierno del enviado, y en ese momento el enviado Nabucodonosor. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Estaban viviendo fuera del gobierno de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué nos muestra? Que todo lo que esté fuera del gobierno de Cristo no prospera. Todo lo que esté viviendo fuera del gobierno de Cristo tiene juicio, tiene castigo, tiene maldición. Entonces, por eso, ¿qué debemos hacer todos? Vivir bajo el gobierno de Cristo. Porque acá en la fotografía el enviado fue Nabucodonosor para ponerlo bajo el gobierno de él. Pero años más tarde el Señor mandó a su propio Hijo para que todos nos pongamos al gobierno del Hijo, para que todos estemos sujetos al Hijo y seamos gobernados por el Hijo, por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hicieron estos rebeldes? Dijeron, no nos vamos a dejar gobernar por Nabucodonosor. Tampoco vamos a morar bajo el gobierno de él. Vamos a vivir en otro gobierno. Y por eso les vino el juicio. Entonces, esta es una fotografía de todos los que rechazan el gobierno de Cristo. Todos los que rechazan el gobierno de Dios en Cristo Jesús. Continuamente, la maldición de Adán, el espanto, el mal y el juicio están sobre su casa. ¿Por qué? Porque está por fuera del gobierno de Cristo Jesús. Y por eso nosotros hoy podemos darle gracias a nuestro Padre, porque nos dio espíritu para creer y para poder honrar al Señor y hoy vivir bajo el gobierno del Señor Jesucristo. De nosotros ya no somos ciudadanos del mundo, por eso lo dice el apóstol Pedro, nosotros ya no somos ciudadanos del mundo, aunque nuestro cuerpo parece estar en el mundo, no somos de este mundo, nosotros no somos moradores de Egipto. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Pues que nosotros no practicamos lo que practican en el mundo. Entonces, cuando la iglesia se le olvida eso, pues cuando se da cuenta está practicando lo que el mundo practica, creyendo lo que el mundo cree y adorando lo que el mundo adora. ¿Qué terminó haciendo este grupo en un abrir y cerrar de ojos? Pues ya estaban comiendo lo que comían en el mundo, vistiendo lo que vestían en el mundo
celebrando lo que celebran en el mundo y adorando lo que celebran en el mundo. ¿Por qué? Porque como ahora vivían allá, pues era fácil adaptar todas las cosas de esa cultura al mundo, de Egipto. ¿Por qué? Porque recuerden que la ley a ellos lo primero que les dio fue una dieta. Bueno, lo primero que les dio fue el calendario. Lo primero que Dios le dijo es: ustedes no van a celebrar la misma fiesta de los egipcios, nunca más. Y ellos volvieron a practicar la misma fiesta. Por eso incluso la iglesia ya no celebra fiestas que son del mundo, porque hay una nueva forma de vida, hay un nuevo calendario. Por eso cuando Dios sacó a Israel, lo primero que le dijo es: ya no llamarán el mes como ustedes lo conocían, ya no se llamará el mes como los conocen. Le puso nombre nuevo a los nuevos meses y les cambió el orden, porque ellos tenían un nuevo horario, un nuevo calendario. Y además le dio unas fiestas que debían celebrar, pero todas eran fiestas para Dios, porque las de el mundo son para dioses del mundo, no son para Dios. Entonces, por eso, ¿qué estaban haciendo ellos? Pues ya estaban celebrando la fiesta de esta geografía de Egipto. Estaban comiendo como comían en Egipto, porque incluso Dios en la ley les dio una dieta, les dijo: ustedes deben comer así, no van a comer esto. Y en Egipto no tenían esa dieta, era incluso opuesta. Y todo lo que la ley decía no comer en Egipto era el plato favorito. Entonces ellos ya comían como los egipcios, ellos vestían como los egipcios, porque Dios también en la ley les dio una manera de vestir a hombres y mujeres en la ley. En Egipto ellos están tomando otra manera de vestir. Entonces eso pasa con la iglesia. Si la iglesia no ve el gobierno de Cristo, pues empieza a ser más un ciudadano del mundo. Y por eso el apóstol Pablo dice: nosotros no somos ciudadanos del mundo. Y aunque nuestro cuerpo está en el mundo, no somos de este mundo. Entonces esto le pasó ya a ellos, y hoy es foto para que no nos pase a nosotros. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A consentir. Pero eso está mucho en la cabeza. ¿Quién es la cabeza de ese hogar? Porque aquí muestra que la cabeza fue la que consintió. Bueno, las mujeres dijeron, pero fueron nuestros maridos los que consintieron en eso. Entonces, por eso la importancia de que el hombre sea el sacerdote de la casa, sea el ministro, sea el que tenga velando por su familia, velando porque Dios sea el adorado en esa casa, porque lo que la voluntad de Dios sea la expresada en esa casa, y no la propia voluntad personal ni estos dioses del mundo. Entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Pues al cambiarse de geografía, pues terminaron olvidando todo lo de Dios. De eso pasa hoy. Si las personas se mueven al mundo y empiezan a abandonar la iglesia, empiezan a abandonar la congregación, empiezan a abandonar la palabra, cuando la persona ya es un ciudadano del mundo, ya habla como el mundo, ya cree lo del mundo, vuelve a las prácticas del mundo, vuelve a las fiestas del mundo. No estoy hablando de las fiestas de fin de semana, vuelve a las fiestas tradicionales del mundo. Y vuelve, cuando lo vemos, pues, se parece más a uno del mundo, porque todo lo que hace es idéntico a lo del mundo, pero fue porque se cambió de morada, dejó de morar en Judá para morar en Egipto. Pero finalmente, ¿qué nos va a decir el Espíritu? Nosotros debemos morar en Cristo Jesús, porque en el momento ellos debían morar en Judá, pero Judá ahí es Cristo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Morar en Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: permanezcan en mí, moren en mí y darán muchos frutos. Porque si ustedes dejan de morar en mí y se van a morar en el mundo, no van a tener frutos, los van a perder, desde el menor hasta el mayor. Entonces, por eso la iglesia no debe cometer este error que cometió esta porción. ¿Qué cambiaron? Cambiaron su domicilio, cambiaron su dirección, cambiaron su morada. Ya no moraban donde Dios dijo que había que morar. ¿Dónde estaban? Ellos estaban morando en un sitio que ellos mismos decidieron morar. Y hoy es Egipto, acá era Egipto y Judá. Hoy es Cristo y el mundo. Entonces, ¿qué hace la iglesia de Cristo? Morar en Cristo. Morar en la iglesia, al gobierno de Cristo. Y no como ellos, que dijeron: no vamos a morar en Cristo, vamos a morar en Egipto. Pero por morar en Egipto les vino condenación, oprobio, exacración, espanto, maldición, hambre, espada y pestilencia. Entonces no le fue bien. Es por eso la iglesia debe morar en Cristo. Porque si no,
pues aquí ya está una fotografía que muestra que no va a salir bien, porque nosotros pertenecemos a Cristo, Él nos compró con su sangre. Entonces, ¿quién es Judá acá? Acá en esta foto nos está mostrando es dónde mora tu alma y dónde mora la mía. En nosotras nuestras almas ya fueron rescatadas, sacadas del mundo para morar solamente en Cristo. Y en Cristo se adora, morando en Cristo se adora un rey, no una reina. Por eso en el mundo se adora una feminidad. En el mundo realmente se adora a Satanás. En el mundo. En todos los que son ciudadanos del mundo son adoradores de Satanás. En el mundo todo lo que está, la comida, el vestido, las fiestas, todo está para adorar a Satanás. Porque es la estructura del mundo, así como en Egipto. Todo lo que se hacía era un medio para que la reina del cielo recibiera adoración. Y en el Judá, todo lo que el Señor hizo, fiestas, comida, vestuario, lenguaje, era para adorar a un rey. Porque en Judá había un rey en los cielos. En el mundo hay una reina en los cielos, en Egipto. Entonces, por eso, si permanecemos en Judá, que es Cristo, todo lo que hacemos adorar al único rey, que es Jehová, el Padre y el Hijo. Pero si alguien se pasa a morar al mundo, termina adorando a la potestad de los aires, que es Satanás, a la reina de los cielos. ¿Por qué? Es esa, la reina de los cielos, Satanás. Entonces todo lo que se hacía en Egipto era canalizado. Los logos de las ropas tenían la reina de los cielos, los logos de las cosas, todo tenía el sello de la reina de los cielos, los alimentos, todo era para adorar a esta reina. Pero en Judá todo es para adorar al rey, al único rey de los cielos, el Señor, el Padre Celestial y el Señor Jesús. Entonces por eso la iglesia tiene que usar estas fotos para decir, permanezco en Cristo, soy un ciudadano del reino de Cristo, moro en donde tengo que morar. ¿En dónde debo morar mi alma? Mi alma debe morar en Cristo. Y mi cuerpo, en la iglesia. Por eso es que la iglesia es la foto donde mi cuerpo permanece. Entonces continuamente nosotros habitamos la iglesia, participamos de la iglesia, nos reunimos, participamos, crecemos en la iglesia, hacemos la vida de iglesia, porque es la embajada por ahora, es el representante de lo que donde mi alma está. Mi alma está en Cristo y la tuya también, pero mi cuerpo debe estar en un lugar físico que represente a Cristo. Y la iglesia es la embajada, la sinagoga. Entonces por eso cuando la persona se empieza a apartar de la sinagoga su cuerpo, ya no lleva su cuerpo a la sinagoga, ya no lleva su cuerpo a la congregación, ya no lleva su cuerpo a participar de la vida de la iglesia, empieza a irse al mundo, empieza a ser un ciudadano más del mundo. Y empieza pronto, cuando no se da cuenta, ya está hablando como el mundo, creyéndolo el mundo, teniendo los mismos deseos del mundo y adorando lo mismo que el mundo adora y celebrando lo mismo que el mundo celebra. Entonces todo lo que el mundo tiene es una forma para entregar la adoración a una potestad. Y todo lo que la iglesia tiene es una forma que Dios diseñó para darle la adoración al único Rey, creador del cielo y de la tierra, al Rey Jehová. Entonces, ¿para qué está la palabra esta mañana? Para decirnos, permanezcamos en Cristo. Moremos en Cristo. Por eso nosotros ahora ya moramos es en Cristo. Mi alma mora en Cristo. Y mi cuerpo en la sinagoga, en la embajada, en la iglesia. Por eso somos continuos habitantes de la iglesia. Continuamente estamos en la vida de la iglesia. Porque es la forma de mostrar dónde habita mi alma. Si mi alma habita en Cristo, pues mi cuerpo no puede estar separado de la congregación. Mi cuerpo no puede estar separado de la vida de la fe. Porque es una demostración de dónde está morando mi alma. Dónde vive mi alma. Y por eso nuestro lenguaje es diferente. Por eso usted ve que nuestro lenguaje es distinto al del mundo. ¿Por qué? Porque dentro de la ley ellos hablaban diferente, vestían diferente, comían diferente y celebraban diferente. Y en la iglesia igual, nosotros pensamos diferente, hablamos diferente, vivimos de una manera diferente porque nos lo enseña el Espíritu Santo. Nos lo enseña Cristo. Entonces acá, capítulo 44, Cristo es Judá. ¿Por qué les vino a ellos castigo? Por no morar en Judá. Ellos debían estar morando en Judá bajo el gobierno de Nabucodonosor. Y nosotros debemos estar morando en el Espíritu, andando en el Espíritu, bajo el gobierno de Cristo. Entonces, hacer otro movimiento de morada, cambiarse de morada
Y irse nuevamente al mundo solo trae castigo, solo trae juicio. Pero por eso nosotros no debemos cambiar de morada. Mi morada es Cristo, mi morada es el Espíritu Santo. Pero Pablo dice, anda en el Espíritu, mora en el Espíritu, permanecer bajo el gobierno de Cristo, mientras que Él regresa. Entonces, pero hacer otra voluntad se llama rebeldía. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a morar en Judá, no vamos a estar bajo el gobierno de Nabucodonosor, Jeremías, aunque usted lo diga, no lo vamos a obedecer, dijeron las mujeres. Es su palabra, pero no vamos a obedecer las palabras que salen de nuestro propio corazón, de nuestra boca. Pero estas palabras las llevaron a recibir todos estos castigos. Entonces, allí nos muestra la rebeldía y la idolatría y nos muestra que solo debemos, mi alma mora en Cristo, permanece en Cristo. Y dice el Señor, el que permanece en mí va a llevar mucho fruto. Mas el que no permanece no llevará fruto, sino que será cortado. Entonces, amada iglesia, permanezcamos en el Señor, andemos en el Espíritu y vivamos la vida de la fe, que es muy distinta a la vida del mundo. Por eso nuestras peticiones, oramos distinto, vivimos distinto, y el mundo sí nos ve con alguna diferencia, sí, porque hay una diferencia entre lo que comemos, en lo que creemos, en lo que pedimos y en lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Entonces, hoy debe quedar eso muy marcado dentro, de decir, yo no soy ciudadano de este mundo, yo soy ciudadano del reino de los cielos, soy morador de Cristo Jesús, moro en Cristo, permanezco en Cristo, y mi cuerpo hace parte de la vida de la fe en la iglesia. Por eso no separe tu cuerpo de la comunidad de la fe, no separe tu cuerpo de la congregación, porque eso ya es una mala señal que se empieza a separar. Cuando yo entiendo que moro en Cristo, mi cuerpo está en todos los asuntos de Dios, en todo lo que se está pasando en la vida de la iglesia, en la congregación donde tú creces, porque es la parte representativa del reino de Dios, donde tú haces vida de fe. Por eso allí donde voy a estar continuamente con mis hermanos, con mis pastores, porque es la familia de Dios, que es donde yo hago la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta, en mi corazón te desea. Pleno amado, sean muy bendecidos en este día, que la sabiduría del Espíritu Santo, que la luz de Cristo Jesús esté en nuestros corazones para atender plenamente todos los asuntos del día, y como esposos seamos la cabeza sujeta a Cristo para poder ministrar al Señor y llevar a Cristo a la casa, y como mujeres poder llevarle a Cristo a los hijos y no ofrecerlos a la diosa de este mundo, no ofrecerlos a la odiosa de este siglo, no ofrecerlos a los dioses externos, sino a Cristo. Es decir, ya mis hijos están entregados a Cristo, consagrados a Cristo, y les enseño a Cristo, para que ellos mañana también sean bendecidos por el Rey del universo, que es el Señor, nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Bien, amados, paz a todos, sean muy bendecidos, y en el nombre del Señor quedamos invitados para la noche a las mesas de grosuras. Paz a todos, un día lleno de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Que los frutos por permanecer en Cristo se manifiesten en este día. Paz.